Cuidado la próxima vez que os pidáis una ración de calamares, porque pueden rebelarse y utilizar sus poderosas armas de destrucción masiva para acabar con la humanidad. Vamos a enseñároslas, pero antes agarrad bien el pincel y entintar el botón de me gusta, suscribíos al canal y activad la campanita. Ah, y haceos miembros o dejad un super thanks para hacer feliz a Justito. Estas son todas las armas especiales que hay en Splatoon 3 versión 1.0. Es el verano, con sus juegos como la rayuela, las palas y las medusas. Odio las medusas. ¿Sabíais que existe una variedad que se llama medusa huevo frito porque tiene como un... Bueno, que se me va el santísimo gumi al cielo? Os presentamos el arma especial Emite Ondas. Una vez colocada en el suelo, comenzará a emitir ondas capaces de rastrear a los enemigos. También provocar un poco de daño, así que si pillamos a algún contrincante en las últimas, podremos acabar con él. Puede sonar bastante letal, pero la única manera de esquivar el Emite Ondas es dando saltitos. Sabemos que suena ridículo y en parte lo es, pero si no matamos a los enemigos, por lo menos les obligaremos a dar saltitos para delatar su posición. Este extraño artefacto parece estar inspirado en los juguetes de atrapar la bola, que tienen integrado un pequeño mecanismo que hace saltar una pelota que hay que volver a meter en la canasta. Vamos, que es el típico juguete de verano para cuando estamos aburridos en la playa, aunque su modalidad para 2 jugadores mola. El lanzamisiles es una de las veteranas armas especiales que regresan desde Splatoon 2. Son muy fáciles y cómodos de usar, solamente apuntando a todos los objetivos y dándole al botón de disparar, y los misiles les perseguirán solitos. Podremos señalar hasta un máximo de 5 objetivos. En realidad estos misiles son botellas de refresco, así que básicamente que te dé uno de estos es como si te rompieran un tercio en la cabeza. De los creadores de los flamencos playeros y los donos hinchables gigantes llega el flotiburón, mitad flotador y mitad anchoa. Es broma, mitad tiburón. Este depredador hinchable está inspirado en todos esos flotadores que nos llevamos a la playa y que después de un largo verano o bien se los ha llevado el viento o han terminado tristes y deshinchados en el garaje. Una vez que tengamos el especial cargado, podremos activarlo para montarnos en él. Durante el proceso de activación seremos vulnerables al resto de enemigos, pero una vez subidos seremos invencibles hasta que explote. La trayectoria que crea para atacar va en línea recta y nosotros podremos decidir cuándo explotar. Mucho cuidado donde apuntamos, porque podemos acabar accidentalmente con nuestra vida. ¿No os ha pasado que estudiando por las noches habéis necesitado una Coca-Cola o un Monster para mantenernos despiertos? Pues el dispensabebidas se basa en este insight para realizar su función. El jugador que lo posea plantará el dispensador para que cada miembro del equipo se tome una bebida que potenciará los estados del personaje. Esto hará que nademos más rápido y seamos más resistentes y fuertes. Vamos, como un chute bien cargado de azúcar y cafeína para espabilarnos. Si morimos mientras los efectos del Monster siguen activos, nuestro personaje volverá a aparecer instantáneamente sin perder la carga de su ataque especial. Desde Nintendo no nos hacemos responsables de la adicción que pueda crear esta bebida, pero os aseguramos que muchos equipos competitivos utilizan bastante este especial para contraatacar al rival. Además tiene un sonidito muy divertido, que lo hace súper reconocible cuando se activa. ¿Alguna vez habéis soñado con crear tornados teledirigidos? Pues estáis de enhorabuena, porque con el tornado triple vuestros sueños serán realidad. Si activamos este especial, primero nuestro personaje lanzará los misiles tornado al aire. El segundo paso será lanzar las balizas rastreadoras a las zonas donde queramos tirar los tornados. Y finalmente los misiles harán el resto y regresarán del cielo para caer justo donde hemos lanzado las balizas. En resumen, con este arma podemos señalar dónde queremos que caigan los 3 misiles que hemos lanzado al aire. Traído directamente desde tu jardín nos llega la aspiratinta. Este arma está basada en el típico aspirahojas que todos hemos visto utilizar en algún momento de nuestras vidas en parques o zonas verdes. Su función principal es aspirar la tinta de los contrincantes, y una vez que se ha acumulado lo suficiente, la devuelve en forma de una potente explosión. Cuesta un poco manejarla, pero os aseguramos que es muy satisfactoria y mortal. Nada que envidiar a la succión a entes de Luigi en Luigi's Mansion. Si no tenemos nada que aspirar, el aspiratintas tardará mucho más en cargar su ataque, así que la mejor manera de hacer frente a este especial es no lanzarle tinta. Eso sí, si el viento de las aspiratintas nos alcanza, nos dejará temporalmente atontados. Tomad nota, porque podremos aspirar tanto bombas como nubes de tinta. Existe una versión actualizada de la aspiratinta creada por el DJ Octovius, que lo incorpora a su nave. Este pulpo sí que tiene aspiraciones. Os presentamos la bomba genializante. Aquí el problema no lo tiene el arma, sino su nombre. Imagínate que estás a punto de morir en el campo de batalla y gritas a tu compañero: ¡corre! ¡Tira la bomba genializante! Digo, tira la bomba ya. En inglés se llama Booyah Bomb, aunque los jugadores simplemente la llaman Booyah. ¿Por qué? Pues porque para activar este ataque más rápido, la bomba genializante necesitará que el resto del equipo diga Booyah, genial en español. Esto hará que los geniales o buyas se acumulen y el especial tarde mucho menos en ser lanzado y pille por sorpresa a los enemigos. Por cierto, los jugadores que aporten su genial a la bomba genializante cargarán un poco la barra de su especial, así salimos todos ganando.
El Tintazuca triple es el primo del tornado triple, pero en vez de generar tornados verticales, serán horizontales. Una vez activado, tendremos que apuntar a nuestros enemigos para lanzarles un enorme chorro de tinta. Es bastante potente, pero es importante tener en cuenta el efecto parábola del tiro, pues a medida que se aleja caerá hacia el suelo. Algunos lo llaman Spider-Man, otros incluso el ninja, pero en realidad este arma especial se llama gancho tentacular. Al activarlo, nuestro Inkling se cubrirá la cabeza con una capucha que tiene detrás un tentáculo. Este servirá para pegarnos a paredes próximas y quedarnos enganchados, ideal para sorprender a los enemigos por la espalda. Al estamparnos con una pared, produciremos una pequeña explosión que dañará al resto de jugadores. Es muy importante elegir el lugar desde el que activamos este especial, porque al terminar nos regresará a ese punto en concreto. Vigilad que no se esperen al volver. No hay nada peor que el atormentador cuando te queda poca tinta. Si activamos este especial, nuestro personaje lanzará una nube de tinta que recorrerá parte del escenario y comenzará a pintarlo. Es muy práctico para entorpecer al equipo contrario, además de que lo recomendamos para utilizarlo en el modo pintazonas. La ultraselladora nos permitirá sacar de nuestro bolsillo un enorme martillo capaz de aplastar todo lo que se ponga por medio. Es muy práctico para pintar zonas rivales, además de que nos convertiremos en una peligrosa amenaza mientras avanzamos. Si durante la aplastación pulsamos el botón R, podremos lanzar la ultraselladora hacia donde queramos, ya sea para acabar con rivales como para intentar zonas. Turno del propulsor, una de las armas especiales que se promocionaron con Splatoon 2 y al igual que el atormentador o la ultraselladora, repiten en esta entrega. Básicamente activaremos un propulsor que nos permitirá lanzar cañonazos desde el cielo a los jugadores del suelo. Con un poco de práctica se consigue acertar, pero también tenemos que tener cuidado de dónde nos posicionamos, porque en ocasiones podemos convertirnos en un blanco fácil. De entre las cosas guays que podemos hacer con el propulsor, lanzarnos al vacío es una de ellas, mientras que si nos colocamos en zonas altas, nos aseguraremos de que nadie pueda alcanzarnos. Os presentamos a Megapétalo, Megacactus y a Megaburbuja. Este especial creará a su alrededor una especie de campo protector que repelerá la tinta durante unos instantes. Básicamente sirve para darnos un respiro de los ataques enemigos, o evitar que se acerquen. Hablando claro, es un cuando te plantan la Megaburbuja porque te corta el rollo y da pie a que los demás puedan contraatacar. La forma más rápida de acabar con ella será lanzando tinta a la parte superior de la burbuja, o rompiendo el dispositivo que se encuentra en su interior. Como consejito splatunero, recomendamos plantar la Megaburbuja en la torre del modo torre o en el centro de las zonas del pintazonas. Este es el Cangrejo Bot, el Bakugan de Splatoon. Este robot podrá lanzar ráfagas de tinta y cañonazos para acabar con nuestros rivales. Su punto débil será la espalda, así que aseguraos de que no tenéis nadie detrás antes de activarlo. También existe la opción de adoptar la forma de desplazamiento y convertirnos en una pelotita tanto para protegernos como para ir más rápido. De los creadores del famosísimo tintófono, llega su versión Dolby Surround con el tintófono 5.1. Como su propio nombre indica, se trata de un sistema de sonido 5.1 compuesto por 6 canales de audio, 5 altavoces y un subwoofer. Esto último Nintendo ha pasado completamente y ha decidido que los 6 altavoces sean completamente iguales. Suponemos que por estética. Al activarlo, desplegaremos a nuestro alrededor 6 dispositivos con forma de megáfono, que emitirán devastadores rayos de tinta. Si conseguimos marcar a los rivales, los ataques se dirigirán a ellos allá donde vayan. Además tienen un sistema de piloto automático, lo que quiere decir que podremos seguir haciendo nuestras cosas mientras el tintófono sigue disparando. Terminamos con el super salto. Como su propio nombre indica, se trata de un salto superior al salto estándar. Su particularidad reside en que al realizar esta acrobacia, caeremos al suelo con una enorme explosión de tinta, ideal para acabar con enemigos en espacios reducidos o entintar la zona con rapidez. Eso sí, cuidado porque durante el tiempo que estés en el aire eres muy vulnerable. Suscribíos al canal o haceos miembros para apoyarnos. No os perdáis nuestros vídeos sobre Splatoon 3 y Nintendo. Un saludo y hasta otra.